Hola, como siempre, muchas gracias por estar aquí de nuevo en este nuevo programa de Fisiología Holística. En el día de hoy, y ya continuando con otros órganos, vamos a continuar con otro de ellos que, digamos, es el órgano central del sistema digestivo. Entonces ya, independientemente, bueno, el tubo digestivo, pues, como decíamos, es un tubo muscular que está revestido por una mucosa y esta mucosa pues no es igual, tiene distintas estructuras de acuerdo a la región o al órgano que corresponde para cumplir, eso sí, una función distinta. En este caso, hoy vamos, bueno, y dentro de ese tubo digestivo, pues, cuando metemos todo ese material, ese alimento, pues tiene una serie de fases, como son la ingestión, pues el fraccionamiento de esos alimentos, luego una digestión, podemos llamar propiamente dicho, una absorción de esos principios inmediatos y por fin pues una eliminación de esos productos de desechos, ¿no? Que ya el cuerpo ya no sirve. Ya estuvimos hablando el día pasado en concreto con el intestino grueso. En el día de hoy vamos a hablar o vamos a empezar con el órgano positivo que se llama estómago. Entonces, estómago vamos a ir pintando para, vamos a decir, vamos a hacer así un pequeño resumen de ese tubo digestivo intestino delgado. Y aquí venía ese intestino grueso que veíamos el día pasado. Y ese ano, ¿no? Hoy vamos a empezar con estómago. Entonces, estómago pintado así, pues ya está, ¿no? Más o menos lo podemos reconocer. Pues es una bolsa del concepto más antiguo chino. Pues esto es una bolsa y por supuesto que no es de plástico ni de nada de esto, ¿no? Es de carne, ¿no? Entonces, carne ya decíamos, esto era carne en los anagramas chinos y después aquí veíamos, este es el concepto de estómago, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? ¿De dónde vienen estos anagramas, ¿no? Entonces, casi siempre estos conceptos, el que vemos aquí un cuadrado siempre con esta cruz en medio, esto viene casi siempre está muy relacionado con lo que es el hombre y la capacidad que tiene el hombre, sobre todo pues para trabajar, ¿no? Y el medio más habitual que tiene el hombre es el campo. Entonces, si nos imaginamos, pues esto puede ser un campo y aquí pues con un burro o con un mulo o con un tractor pues va arando de esta manera la tierra, ¿no? Va haciendo sus surcos. Entonces, de uno de ellos, precisamente, podemos sacar y ya tenemos este concepto. Y carne, pues, efectivamente, pues todos los órganos del cuerpo pues están formados por carne, ¿no? Entonces, es una bolsa de carne, ¿no? Entonces, claro, en este sentido, esto primeramente podría venir de otro concepto, ¿no? Podría ser algo así como boca. Y también otra forma, otro concepto distinto, podríamos pintarlo pues algo así como así, ¿no? ¿Y esto de dónde viene? Esto es fuerza. Esto podría venir así pintando un poquito, aunque sea en plan un poco chapuza. Tenemos palitroque así, ¿eh? Esto imaginar que es una piedra grande. Aquí colocamos a un señor que está haciendo fuerza con sus brazos, ¿no? Entonces, de este concepto aproximadamente, haciendo como palanca, ¿no? Esto está haciendo fuerza para que esto
suba, ¿no? Hacer esta fuerza, ¿no? Como una especie, como una palanca, ¿eh? Entonces, de este concepto podemos decir que podría salir una cosa así, y algo así, ¿no? Fuerza. Entonces ya, de momento, antes de entrar en lo que es el concepto y la fisiología de lo que es capaz de hacer este órgano positivo, antes de nada, pues, y teniendo en cuenta un poquito lo que es meridiano de estómago, para saber un poco, o así a grosso modo, cómo puede estar una persona, pues lo primero que hay que hacer es preguntarle por su boca, ¿no? Por su boca, o preguntarle, o bien mirarle, a ver si vemos nos da alguna significación o alguna notoriedad, algo que le pase alrededor de la boca, ¿no? Entonces, boca podemos pintar así, ¿no? Bueno, aquí está nariz. Entonces, primeramente, a ver, un hombre para que desarrolle una fuerza o una actividad, como el conjunto de toda la fisiología del cuerpo, pues hay que preguntarle primeramente por cómo come, ¿no? Cómo come, y sobre todo también cómo hace la digestión, ¿no? Eso en primer lugar. Y después, según como nos vaya respondiendo, pues bueno, pues ya podemos ver un poco, pues qué es lo que tiene, ¿no? Cómo está su boca, cómo es de grande, sus características, y sobre todo por esos recorridos de esos meridianos. Meridiano de estómago baja desde el ángulo, desde el ojo, baja hacia abajo, y se cruzaba precisamente con este intestino grueso. Precisamente, pues cómo tiene esta boca, si tiene mucho calor en estos labios, por ejemplo, si le sangran las encías, pues unas pequeñas connotaciones que ya nos pueden ir dando alguna información de cómo puede estar su estómago, independientemente de su constitución, sino pues en esa actualidad pues en que lo vemos, ¿no? Bueno, más o menos dentro de este concepto, pues ya sabemos que dependiendo mucho, pues cómo está ese estómago, cómo cuando entra la comida, pues es aquí donde se almacena, y posteriormente es lo que se va a distribuir. Ese es el concepto. Esta bolsa de la carne, pues es como una especie de como un almacén de la energía negativa de los alimentos, y posteriormente una distribución de todos esos alimentos para toda la economía restante del cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el concepto antiguo que viene, ¿no? Vale. Entonces, bueno, los estudios que tenemos hecho por fisiología, o más bien por anatomía o por histología, desde luego, pues hay que decirlos porque es así, ¿no? En ese sentido, pues dentro de este estómago, pues tiene unas cuantas partes distintas, podemos llamar, sí, una parte que es el fundus, o cámara de los gases, podemos decir el cuerpo, y luego ya el antro pilórico y el esfínter, el pilorón. Antro, cuerpo, el fundus. Y aquí otra puerta, digamos así, que es la conexión entre el esófago y el estómago, el cardias. Entonces, podemos decir que estas son las partes en las que dividimos a este estómago, ¿no? Bueno, entonces, ¿para qué, empezando por arriba, para qué existirá este esfínter, ese esfínter entre el esófago y el estómago? Pues precisamente para evitar esos reflujos, pues cuando hacemos movimientos, por ejemplo, pues al andar o al hacer cualquier presión negativa en el cuerpo o al toser, para que estos componentes tan sumamente ácidos pues no pasen por encima, bueno, el diafragma viene por aquí ahora, no pasen por encima de este estómago, porque precisamente ese revestimiento de la mucosa que hemos dicho que a lo largo del tubo digestivo es de distinta estructura de acuerdo pues a la función que tiene que cumplir. Entonces, si ya veíamos cuando
en otros programas cuando decíamos que el pH del estómago es muy ácido. Entonces, esta mucosa está preparada, aparte pues tiene una serie de células que expulsan o secretan un moco precisamente para proteger, digamos así, de sus propios jugos, ¿no? Entonces, este componente tan sumamente ácido, si pasa por el tubo hacia ese esófago, esta mucosa que reviste esa parte del tubo, pues sufriría mucho, ¿no? Y es cuando nos da esa sensación, cuando nos viene así algún reflujo, muchas veces, o incluso cuando hay algún vómito grande, pues nos queda esa sensación de resquemor que nos viene por el centro del pecho, ¿no? Y es precisamente cuando este contenido del estómago ha ascendido por encima de ese cardias, ¿no? Y ha ido a ese esófago. Primeramente, pues tenemos como entrada ese esfínter, ¿no? Y después ya pasamos a este estómago y aquí vamos a tener una serie de funciones, ¿no? Sobre todo, pues primeramente viene la comida más o menos fragmentada, más o menos ya envuelta en esa saliva y con algunas segregaciones como aquella tialina que se expulsaba pues, con la saliva, pues ya aquí, una vez ya más o menos fragmentado y más o menos hecho un bolo, semi digerido, digamos así, pues ya pasa precisamente a ese estómago para que ahí se produzca la digestión. Entonces aquí se va a producir una digestión primero mecánica, ¿no? Bueno, va a haber mecánica y luego también una digestión hormonal. Entonces, mecánicamente, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues precisamente desde el centro del estómago se van a producir una serie de ondas que van a ir removiendo la comida como si fuera una hormigonera, ¿no? Precisamente porque esto, al ser una bolsa, pues lógicamente pues tiene muchísimas fibras, ¿no? O sea, con un aparatito pues veríamos precisamente más o menos la estructura así, ¿no? Unas fibras que van haciendo sus relieves precisamente con un componente para contraerse pues, de muchísima fuerza, ¿no? Precisamente. Entonces, en este estómago primeramente es almacén de los alimentos. Entonces, ¿cómo se puede almacenar? Pues precisamente por una distensión. ¿Por qué? Porque estas fibras se van alargando, ¿no? También se van alargando, también este radio, digamos así, también se va aumentando. Y por supuesto que el tono de las fibras también se va a disminuir, ¿no? Con lo que el estómago se va a engrandecer, ¿no? Cuando llega tanta cantidad de comida. Entonces, una vez que ha llegado aquí, pues bueno, pues ahora lo que hay que hacer es precisamente que todo ese alimento hay que empezar a mezclarlo, ¿no? Para que esa función de hormigonera, para que se pueda posteriormente quede, como veremos, en un contenido así semilíquido, lechoso, para que pueda pasar a otro tramo del sistema digestivo como es este intestino delgado. Entonces, ¿cómo se mezcla? Pues se mezcla por unas ondas de mezclado que empiezan precisamente en el centro, en el cuerpo del estómago y van dando esta dirección, ¿no? Y cuando llegan a este antro pilórico, pues la devuelve de tal manera que todo ese alimento que hemos ingerido pues va dando unas vueltas, digamos así, por esa capacidad y tantas fibras que hay, y por la fuerza que va transmitiendo a través de ese antro, que es otro esfínter como el que veíamos en la parte superior, ¿no? Entonces esa mezcla se va produciendo desde el centro hasta el antro pilórico, y a partir de ahí, de este antro pilórico, pues hay otras que las van devolviendo hasta el centro del estómago y así sucesivamente, ¿no? Excepto que aquí en la parte más superior, pues yo qué sé, si comemos muy deprisa o también se producen muchos gases, lógicamente van ascendiendo y se van quedando en esta parte más superior, que es lo que se llama el fundus o la cámara de los gases, ¿no?
Después de que el estómago en ese proceso de la digestión ya está dando suficientes vueltas y se ha mezclado suficientemente bien, pues está, digamos, ya más trituradito, pues lógicamente este estómago se ha de vaciar, ¿no? Se ha de vaciar y tiene que pasar precisamente a esta otra parte de este intestino delgado, ¿no? Podemos decir que, o si decíamos que este estómago era como una especie como almacén, ¿no? O distribuidor, pues ha de pasar precisamente, una vez que está todo mezclado, y si se va a vaciar precisamente, pues vamos a pasarlo a esta otra zona, a este intestino delgado, que si bien este era como el almacén mayorista, podemos decir, este va a ser ya como una especie de minorista, ¿no? En el que va a ir repartiendo precisamente pues cada una de los principios más importantes, y así su absorción va a ser mucho más selectiva, ¿no? Bueno.